La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Y comenzando la semana tenemos muchos temas nacionales e internacionales. Vamos a conversar con el doctor Freddy Ángel Castro, quien es abogado, politólogo, académico, y fue suplente, miembro suplente de la Junta Central Electoral. Freddy, un placer. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, doctor. Un placer estar aquí de nuevo en casa. Freddy en el momento casi era el politólogo de planta. Ya lo recuperamos de nuevo. ya lo recuperamos de nuevo. Y lógico, Freddy, lo más caliente o lo más que genera nerviosismo entre los funcionarios, porque a la gente le da una alegría y empiezan a formar gabinetes y especular sobre cambios. Que fue los decretos de ayer, que yo imagino que no son los únicos, porque por ejemplo, Promesa todavía no tiene una definición y se dice que hay varias instituciones que quedaron a hacer. Exactamente. Sí, pienso que fundamentalmente los cambios me parece que son más rutinarios. O sea, no se trata de cambios que tengan que ver con una nueva proyección de políticas públicas, exceptuando la línea de comunicación que ciertamente fue removida de planta entera, y esto amerita a mejor línea. Por ejemplo, recordemos pues que en el caso del Botánico, cuando surgió la crisis del Botánico, prácticamente el gobierno se vio avasallado esa semana por la línea comunicacional, la posición de la oposición y muy a la defensiva, incluyendo el error que cometió el ministro de Medio Ambiente, que dijo el próximo miércoles nosotros vamos a decir que se redujo a 1 punto. O sea, todo una amalgama de mala comunicación. Pienso que eso se va a mejorar. Indudablemente para mí el cambio también del presidente del Consejo de Administración del Banco de Reserva es hasta sorpresivo, porque yo aprendí de un político hace como 30 años que una vez me dijo: Freddy, lo que está bien no se toca. No se cambia, sí. O sea, eso es una máxima política que para la administración pública es para mí un ABC. Lo que está bien no se cambia, pero evidentemente también hay temas de rotación que tienen que ver con equipo, exacto, rotación que tiene que ver con equipo, con reposicionamiento de la administración pública. Sorprende el cambio, por ejemplo, el cambio también de SENASA representó, si se quiere, hasta cierto punto injusto, porque realmente cuando vino el COVID, SENASA tuvo que capturar casi 2 millones y pico de personas que la mandó al SENASA. Por ejemplo, yo no sabía que estaba en SENASA hasta 2023. O sea, sí pasaron la nómina de la Universidad Autónoma y yo estoy en SENASA. Claro, nunca he usado el servicio, pero dije, bueno, pero si está, no es justo que gente que puede pagar no pague cuota, por ejemplo, esa reflexión. Pero alrededor del tema del tratamiento que da y la dispensa ha sido bastante bueno. Yo pienso que el SENASA debería ser objeto de una reformulación. Recuerda aquel debate entre el presidente Luis Abinader y el presidente Fernández, donde casi se ponían de acuerdo de que el SENASA había que unificarlo en los servicios, no subsidiarios, ni nada de eso, ni no contributivo, sino hacer una sola cobertura con escalamiento a nivel de quienes pueden pagar, quienes pueden contribuir con cuotas, que hay un segmento, repito, que se pasó de golpe por la crisis del COVID, que sí puede pagar. Entonces yo creo que eso también ayudaría al sistema. Pero eso fue una decisión presidencial. Sí, fue una decisión presidencial en tiempo de crisis. Tú ves, esa cobertura fue una situación de tiempo de crisis, pero que evidentemente había que hacer ya las correcciones del lugar. Se esperan nuevos cambios, hay sectores. ¿Se esperan nuevos cambios? Sí, se esperan nuevos cambios, porque por ejemplo hay sectores donde las cosas todavía están pendientes. Entonces lo que se cambiaron eran es decir, usted entiende que los cambios que hizo el presidente obedecieron a situaciones particulares. A coyunturas. En el caso del INAVIE y de SENASA hubo escándalo, y entonces volvimos al modelo que usaba el presidente Joaquín Balaguer, que si habían escándalo con algunos funcionarios, él los removía. Eso no había ocurrido hasta ahora. ¿Usted piensa que entonces cuáles instituciones estarían en esa condición? Bueno, recuerda, Jacqueline, que hubo una fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación. Ahí
aunque se ha dado ya algunos pasos a nivel superiores, también hay agencias de cooperación que tienen que designarse con el presidente. Hay también una necesidad de avanzada en términos de educación en relación con la fusión del MESID y del Ministerio de Educación, que ya la ley está hecha y pienso que se va a depositar también en este periodo. Es una ley, o sea, es una acción que tiene que ver también con fondos de cooperación internacional y la marcha de las universidades. Es evidente que en el marco de estos cambios se va a necesitar sobre todo también algún tipo de mesura y control, porque de alguna manera los precandidatos al interior del propio PRM lograrán o tratarán de buscar reposicionamiento. Si bien es cierto que lo de del SENASA, de INAVIE, es el resultado de una mala formulación y malas decisiones administrativas para el término de la contratación, no es menos cierto que a quien colocan ahí es una persona muy allegada a la vicepresidenta de la República. Jefe de campaña. El jefe de campaña de la presidenta de la República. Eso también pudiera afectar un poco la marcha de la institución respecto a situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con el problema de la contratación pública. Entonces, todos estos problemas que se necesita, porque el presidente necesita una especie de relanzamiento ya en este primer año de relanzamiento del gobierno, y ni modo la situación eléctrica. Eso siempre es una situación incómoda en el manejo del tema eléctrico. Pienso que estratégicamente ahí se deben tomar decisiones, porque también hay un tema, el equilibrio de oferta y demanda con la salida de Punta Catalina 2 de los 525 kilovatios, desploma el país. Pero hay que hacer una inversión estratégicamente a futuro en relación a ir estableciendo una reserva de planta fría que puede establecerse. Que no es como el presidente decía que teníamos una reserva de planta fría. No Desde que sale una Punta Catalina se va. Doctor, el tema del desmembramiento de todo lo que es la infraestructura de comunicación del presidente Luis Abinader, ahora lo encabezará el periodista Félix Reina. ¿Cómo usted ve esos cambios? Yo creo que Alberto Caminero. Yo creo que son importantes, porque el que ha estado haciendo la labor de comunicación propia del gobierno es el presidente de la República. Pienso que el presidente se ha ido adelante en el tema comunicacional, es un tema que posiciona, responde a las críticas de la oposición. Pero ¿eso por qué, doctor? Porque yo he escuchado que hay asesores que se quejan de que los gobernantes los tienen, pero no le hacen caso y hacen por mutuo propio el trabajo. En este caso, ¿usted piensa que es así o no fue así? Bueno, a las intríngulis del manejo del poder, uno probablemente puede sentir disparidad, porque la salida de Homero, que es un comunicador estratégico, uno muchas veces desde fuera no se entiende o no comprende los yerros que se cometieron en situaciones tan simples. A veces también tiene que ver con una preeminencia, por ejemplo, comunicacional, que es lo que se está asumiendo desde el Palacio en estos momentos con el presidente. Sin embargo, el Félix Reina, que es excelente comunicador, pienso que es una línea un poco más pausada, un poco más ponderada. Mucha mesura. Yo pienso que él va a tratar de apaciguar algunas áreas que hacen opinión pública en oposición a la propia línea del gobierno, y eso se vio. O sea, eso se vio en este periodo donde ministros declaraban que estaban en contra de tal o cual decisión, propiamente hablando del presidente de la República, y eso no puede ser. Entonces yo pienso que en el área comunicacional se necesitaba una reestructuración, y creo que ha sido un buen posicionamiento en términos de la designación. Vamos a una breve pausa. Nos quedan todavía muchos temas nacionales e internacionales con el doctor Freddy Ángel Castro. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos acompaña el doctor Freddy Ángel Castro, abogado y politólogo. Doctor, el pasado 16 de agosto se cumplió un año del segundo periodo de gobierno del presidente Luis Abinader.
Algunos lo ven como un año de un segundo gobierno y otros lo ven como 5 años en conjunto. Si pudiéramos hacer una evaluación, ¿usted separaría un periodo de otro? ¿O qué evaluación pudiera hacernos en logros, sombras y luces de estos 5 años? Bueno, me gustaría quedarme en sombras y luces de los 5 años, porque el gobierno iba a hacer un acto de proclamación, de celebración. Mira, yo pienso que así, viéndolo en 5 años, una de las grandes luces del gobierno fue la lucha que se originó en contra del COVID. O sea, eso fue un resultado factible. Obtuvimos las vacunas a tiempo. Otra parte importante de estos 5 años es la estabilidad económica, crecimiento del PBI con altas y con bajas. Ahora la proyección de este año presente es mucho más bajita, un 3 por ahí, según la CEPAL. Otro tema importante que ha estado trabajando el gobierno y que tiene un impacto social que no se ve tan alto, es el régimen de titulación de tierra que están en manos de propietarios, de tierra del Estado, una proyección de más de 120.000. Eso le da capacidad crediticia a esas familias, eso se ha venido trabajando también. La remodelación de la zona colonial, la segunda etapa de la zona colonial, aunque tiene su retraso, sí, es bastante importante porque es un enclave en términos de lo que puede ser la promoción del turismo. Una parte trascendente de este periodo y casi del último año ha sido el énfasis en la política migratoria con el problema de Haití. O sea, eso ha sido bien manejado, es una de las cosas que pudiéramos decir que es luz en el gobierno del presidente Abinader. Bueno, el presidente está totalmente convencido de que con la comunidad internacional no va a sacar nada. Él logró un know-how político, una victoria política cuando los expresidentes se reunieron, firmaron la Carta a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas convocaron su Consejo de Seguridad, prestaron atención a la situación en términos directos. Se está esperando el informe del CRES, que dicho sea de paso se ha dilatado, pero ya de alguna manera él tiene un enfoque claro que el problema de Haití no es solamente un problema migratorio, es un problema de seguridad nacional que rebasa ya áreas importantes para la República Dominicana. Entonces él ha puesto bastante énfasis en ese tema que es para mí trascendente en términos de la seguridad. Algunos otros temas han sido muy difíciles para él, el tema educativo, no ha sido un buen desempeño. Sin embargo, cuando vemos el problema un poco más negativo, tenemos que hablar de la reforma fiscal. O sea, el gobierno no pudo introducir y hacer llegar la reforma fiscal porque yo pienso que metodológicamente ha cometido, la metodología ha sido errónea e inversa. Primero, cuando lo intentó hacer 2021, lo hizo a través del presupuesto nacional, queriendo introducir algunos impuestos ahí. Eso se rechazó. Y después se hizo un proyecto de reforma, que lo hizo el pasado ministro, prácticamente inconsulto y de alguna manera sorprendió a la opinión pública. Pienso, y lo que he visto es en el caso, por ejemplo, del nuevo ministro de Magín Díaz, que es lo que ha comenzado a hacer una ronda de consulta con los sectores empresariales y comerciales. Esto pudiera generar entonces tal vez crear las condiciones para una reforma desde la base que pueda socializarse con el CRES y ver lo que se pudiera lograr ahí, porque evidentemente eso trae entonces como resultado el gran endeudamiento externo que tenemos, nos estamos financiando con préstamos. Aparte de eso, el crecimiento del Estado, del gasto corriente, hay economistas que ya lo están situando casi sobre un 85% y otros sobre el 90%, y no hay inversión. Entonces hay una ralentización de la economía, se siente una baja movilidad en las inversiones, uno lo siente de manera palpable. Pienso que también dentro... es un subjetivo, la gente no lo percibe, pero nosotros con un aporte más allá debemos verlo. La aprobación del Código Penal es una buena decisión,
del Congreso, entrará a posteriori con las reformas y observaciones del lugar. Entonces, yo pienso que el gobierno tendrá que arriar para quedar en una situación buena, porque la economía no está bien, o sea, la economía de a pie no está bien, y eso uno lo siente sobre todo cuando vive hablando con la gente y vive sintiendo los embates y la gente te grita. Freddy Ángel Castro, cogiendo una bola de cristal, ¿cómo tú ves el 28? A mí el 28 yo no lo veo con la bola de cristal, yo lo veo bastante indicativo. O sea, Partido Revolucionario Moderno tendrá que ir a primaria en octubre del 27, escoger un candidato o una candidata, se apuntala dentro de las encuestas que lo que tiene mayores posibilidades son Carolina Mejía y David Collado. Pienso que en el caso de Fuerza del Pueblo será designado el pasado presidente Leonel Fernández, y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana hay una situación todavía un poco indefinida. Vemos que ya Abel salió a hacer campaña, no se ha proclamado precandidato. Gonzalo Castillo tiene una situación que todavía es un tema de justicia, que está sui judice, y todavía Francisco Javier no decide. Lo difícil aquí es que ellos querían repetir de alguna manera la estrategia que usaron en el proceso anterior, y era que querían predesignar el candidato presidencial con mucho tiempo antes para colocar al partido detrás de esa candidatura e irlo unificando. Ahora tienen la dificultad de que no lo pueden hacer. En ese escenario serían para mí las candidaturas y cómo se proyectarían. Ya los resultados no es posible medirlo a partir de todavía de muchos factores. Hay dos hipótesis que se pudieran manejar. Primero, si el gobierno termina recuperando la economía con gran nivel de crecimiento, que no se ve ahora y la situación todavía internacional no está despejada, entonces sería mucho más difícil para una oposición arrebatarle el poder político. Y más dividida, ¿no? Y ahí voy, mira cómo tenía la mano. Y dividida, es decir, PLD, Fuerza del Pueblo dividido, no dan así por así una victoria política. Fíjate lo que le acaba de pasar al MAS, 20 años en el poder, se dividieron y acaban de perder las elecciones en Bolivia prácticamente de cara a unos resultados. Entonces todo eso va a pasar por un factor. Ahora, si la economía se deteriora mucho, si no hay posibilidad porque cuando tú estás creciendo un 2, un 3% en este tipo de economía no es perceptible. Si la economía se deteriora, si el entorno internacional se complica, además, Farid, entonces habría que ver. Hay algunos economistas ya que sostienen que esta ralentización no es coyuntural, sino ya estructural. Bueno, eso es más profundo. Sin embargo, doctor... Antes de pasar, pudiera ser el efecto del problema de la postergación de la reforma. O sea, áreas que necesitan ser necesariamente ajustadas estructuralmente no pasan. Eso decía en el fin de semana en Propuesta Semanal Miguel Collado y Franco, que ellos han sostenido, él dice que sin reformas estructurales no habrá un crecimiento como lo hubo en el pasado. Sin embargo, doctor, usted habla de la economía. Indudablemente que la economía afecta a todo el mundo y muchas veces es decisiva en las decisiones electorales. Pero si se ve el tema en conjunto de todos los países del mundo y después se divide de todos los países de América Latina y del área, pocos son los países que van a tener crecimiento en este 2025. Y de esos, muy pocos sobrepasarán el 3%. Y la República Dominicana hasta ahora está apuntado de lo que van a tener un crecimiento. No como lo habíamos tenido antes, pero sí vamos a crecer. Entonces, mirando el tema en conjunto, pudiera ser esto una situación que pudiera favorecer al presidente Abinader. Sí, es lo que te digo, o sea, si se mantiene, según las predicciones, no hay un crecimiento mayor a 3.5 del PBI en este año, lo que implica una disminución con relación al año anterior.
En el tipo de economía de nosotros, que es una sociedad informal, con alto nivel de informalidad, con mucha carencia a nivel de infraestructura, o sea, un crecimiento de un 3% anual del PBI es prácticamente casi un nivel de estancamiento. Porque si tú analizas y dices con América Latina, tienes que darte cuenta que hay diversidad de situaciones. Por ejemplo, Milei lo que está aplicando es un choque económico en Argentina. En el caso de Venezuela y Colombia, es a la baja que están por inestabilidad en términos políticos. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos estabilidad política, de que nosotros no se avisora de cara al 28 que aquí haya ningún tipo de problema en términos de inestabilidad política. Pero es necesario hacer más por lo más carenciado. O sea, ¿hasta dónde podemos soportar tener comprometido un presupuesto casi en un 90% en términos de gasto de capital y subsidio? O sea, nosotros necesitamos relanzar esta economía. Por ejemplo, te voy a dar un dato. En la proyección y el plan de gobierno del PRM se planteaba la conquista entre el 20 y el 24, se le puede dar todavía el 25, de que el sector turístico iba a generar alrededor de unas 15.000 habitaciones. Eso no ha sido posible, no ha generado ni siquiera un 60%. Eso también te está diciendo a ti no solamente cómo marcha la economía en la República Dominicana, sino cómo está su entorno internacional. Y de alguna manera tú tienes que tomar en cuenta esos factores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el gobierno logró alcanzar la meta en relación a vivienda feliz, bono y TEBI, y esa parte del hábitat carenciado, no es menos cierto que la economía dominicana demanda un mayor nivel en términos de inversión pública. Ese crecimiento en la inversión pública ha sido sustentable. Eso permitió que el gobierno de Leonel Fernández disparara el PBI en 8. Balaguer siempre se mantuvo en crecimiento ascendente y si hubiese cogido prestado, probablemente se hubiese puesto casi en un PBI de 10, pero él no creía que había que coger prestado, sino que había que ahorrarse el bolsillo y sacrificar a la gente para echar hacia adelante. Vámonos al ámbito internacional. La cumbre de Putin y de Trump, y todavía todos estos efectos mundiales de Trump. 50% de aranceles a Brasil por el juicio de Bolsonaro. 50% de aranceles a la India porque le está comprando petróleo a la Unión Soviética. Es decir, seguimos todavía en un panorama de unas incertidumbres que depende cómo se levante Trump. Sí, por eso decía que en el caso de la República Dominicana, y el presidente ha sido muy ecuánime, y aquí no se está opinando de política norteamericana, aquí no se está hablando de Trump, porque la política exterior norteamericana es sencillamente la política del arancel. O sea, Trump entiende que la política exterior es la política del arancel. No solamente por la inusual... es diplomática y económica. De arancel. Inclusive él lo deja claro entre él, donde hay ganancia, la política exterior es buena, y donde no hay ganancia, esos tipos son malos y no entienden la política. Entonces, fíjense señores, no solamente la sanción a Brasil por el 50% en términos del uso personal, sino que termina previo, una semana antes, termina sancionando a la India por la compra de petróleo a Rusia, pero entonces recibe a Putin con la alfombra roja en Alaska para un encuentro entre grandes líderes. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, lo primero es que Europa siente que lo que se está discutiendo actualmente, en este momento, no es ni siquiera la seguridad de Ucrania, sino la seguridad estratégica de Europa. Si ustedes vamos a profundidad y analizamos más allá de la superficie, en más de 1000 días de conflicto, entiéndase, 3 años,
Rusia ha avanzado 0.97 sobre el territorio de Ucrania. O sea, Rusia está estancada en el territorio. Y es la que ha perdido más soldados. Y es la que se ha desgastado más en la guerra. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en este juego político? Trump entiende que Rusia es un aliado importante para los negocios. Por eso dijo, este buen hombre que es Putin ha venido aquí acompañado de inversionistas, porque Trump no quiere seguir prestándole tanta atención al problema ruso. Trump entiende que Rusia en el fondo es una potencia regional, no mundial, y que él puede entenderse una vez termine el problema de Ucrania con Rusia. Para Trump el problema es China, no Rusia. En consecuencia, si no es por la presión sorprendente de la Unión Europea, donde los 26 países se aliaron, desde la Meloni hasta Macron, que le dijeron no negocie con Putin sin nosotros y sin Ucrania un acuerdo, Trump hubiese aceptado prácticamente toda la propuesta en el terreno y en el papel de Putin. Lo que pasa es que con los acuerdos de Minsk, Estados Unidos no cumplió con su responsabilidad y ahora la avanzada lo que está buscando es la inclusión de la cláusula del artículo 5, que es el accionar recíproco de la OTAN en relación a una nueva y futura acción de Rusia. Porque para Putin, Ucrania es Rusia. Punto. Eso no es otro territorio que no sea Ucrania. Si vemos la rueda de prensa, cómo él inició la parte cultural, histórica y del vínculo, eso es lo que te refleja ideológicamente. Entonces, los europeos que ya entendieron que no podían seguir indefensos 50, 70 años, no tienen la capacidad de armamentos para poderlo suplir en el terreno. Solamente con una decisión hoy, de 5 minutos, de que Estados Unidos y Elon Musk retire los sistemas satelitales, que son los Starlink, que son los que le están brindando la información de inteligencia a Ucrania, Ucrania en una semana pierde la guerra avasalladoramente. ¿Por qué? Porque la logística de información y de inteligencia la tiene Estados Unidos. Entonces habrá que ver cómo en la reunión de hoy esta parte se resuelve. No es verdad que Rusia está controlando el Donbass. No, en Kherson y en esa línea el frente está dividido 50%. Lo que pasa es que él quiere el Donbass para conectar con Crimea. Ahora, que Zelensky tendrá que ceder, yo creo que va a tener que ceder. O sea, tendrá que ceder definitivamente a Ucrania en términos de control, que es un problema desde el siglo pasado, el control de Ucrania, de la península de Ucrania, y va a tener que ceder parte de los territorios del Donbass. Si él consigue eso y consigue que Estados Unidos garantice la seguridad a través del artículo 5 de la OTAN, él debe también plantearse la necesidad de ir a la neutralidad, porque él no puede aspirar a colocar a Ucrania como un miembro de la OTAN. Puede aspirar a colocar a Ucrania como un miembro de la Unión Europea, que le va a venir bien a ellos y a Estados Unidos con los negocios. Pero no, tú no puedes pretender ser miembro de una alianza que te amenaza en la frontera de tu propio territorio. Y así más o menos pudiera ser el balance. No va a haber acuerdo temprano, de ahí van a volver las consultas, habrá que consultar de nuevo a Putin, pero sería la mejor solución en términos de lograr la paz, porque un tema que está desangrado, que está succionado, la crisis humanitaria en Gaza. Ese es un tema
que la comunidad internacional también tiene que prestarle atención frente a esos hechos que están Genocidio lo que se está cometiendo. Exacto, es un genocidio, eso de esa manera. Freddy, en 2 minutos, Haití nadie, con todos esos sistemas que tiene Estados Unidos, pueden atrapar a Barbecue. Uno dice, ¿y por qué te abandono? A Barbecue es parte de la gobernabilidad en Haití. ¿Cómo va a ser? Barbecue es el garante de empresarios, Barbecue es el garante de sectores económicos que sobreviven en un modo operandi en Haití. Hay una decisión de Trump y es entregar a Mint el control de las aduanas en Haití. Parece que por ahí ellos quieren comenzar a tener incidencia. Pero evidentemente el gobierno norteamericano tratará de salir de lo de Rusia. Hay un cerco militar naval aéreo estratégico en el Caribe con el tema de los carteles y el tema de Venezuela. Y yo creo que lo de Haití será postergado todavía. No hay una prioridad sobre Haití para determinar soluciones. Excelente, Freddy Ángel Castro. Magnífico. Gracias, doctor. Bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buen comienzo del lunes. Ay, gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Nos vemos en la recta final del Telematutinos.